fragmentación y qué sé yo, ¿no? Y este modelo lo extiendo para que los bordes estos donde pongo condiciones, no sé, de borde fijo o borde libre o lo que fuera, no me afecten mucho lo que está ocurriendo por ahí en la zona de interés, ¿no? Entonces, por la zona de interés seguramente yo uso elementos relativamente refinados, ¿no? Con más nudos, con interpolaciones mejores. Y en estas zonas de relleno, en cambio, típicamente puedo usar elementos más pobres. A mí realmente no me interesa el detalle de los esfuerzos que están ocurriendo por aquí, ¿no? Esta parte del modelo alejada, bueno, del orden de 6 a 8 veces el tamaño de la región de interés, dicho sea de paso, la distancia a la que típicamente tendríamos que alejar el borde, ¿no? Esta zona alejada la alejo solamente para que no me fastidien las condiciones de borde incorrectas en los resultados que sí me interesan. No me interesan ver los esfuerzos por aquí. Así que ahí puedo usar elementos relativamente pobres y alejarme, digamos, con menos gasto de grados de libertad, ¿no? Alejarme de la región de interés. Bueno, pero por lo menos en las regiones de interés definitivamente la elección es ir a los elementos mejores que el programa tiene, por lo menos para las corridas finales, digamos, aquellas que ya consideramos como la información que vamos a usar, ¿no? Ya, ahora, nosotros corremos, digamos, un programa, digamos, SAP. Entonces yo subdivido mi región en ciertos elementos de determinado tamaño. La subdivisión la podría hacer sobre la base de la experiencia previa, ¿no? De haber observado que efectivamente dividiendo, aunque sea un paño de losa, en 10 por 10 elementos tengo resultados suficientemente precisos para diseñar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no siempre tenemos esa clase de patrón, esa clase de experiencia, pongamos, para un análisis dado. Entonces tendríamos que ser capaces de reconocer la magnitud de los posibles errores que estamos cometiendo, ¿no? Y tomar decisiones sobre, bueno, cómo refinar o no la malla. Entonces, miren, aquí tengo un medio, bueno, un ejercicio. Esto que se está mostrando aquí es el extremo de una viga en voladizo. Este es el eje neutro. No se ha graficado todo, sino la parte, digamos, de arriba. La viga en voladizo, en el análisis, supuestamente estaba sometida a un momento flector en el extremo. Los esfuerzos deberían variar así linealmente de 0 en el eje neutro a 1 aquí en el extremo, ¿no? Todos los números se han calibrado para obtener eso. Pero se han usado unos elementos triangulares de 3 nudos, que resulta que se basan en interpolaciones lineales de los desplazamientos, y entonces las componentes de deformación unitaria son constantes, ¿cierto? Y los esfuerzos, que son combinaciones de las deformaciones unitarias con ciertas constantes elásticas, son también constantes. Supuestamente, en cada elemento, el número que obtenemos como esfuerzo sigma x en este caso es representativo de lo que podría ocurrir en el centroide, lo cual no es plenamente correcto. Entonces, en este elemento sacamos 0, en este menos 0.48, en este también menos 0.48, y en este menos 0.83. ¿Qué hace el programa típico en este caso? Bueno, promedia la información en los nodos. Es lo que hace, por ejemplo, SAP, ¿no? Entonces, estos 4 valores son promediados aquí, y con eso tenemos un valor que es este que está aquí medio graficado con un asterisco, ¿no? Que efectivamente se parece más al valor correcto que cualquiera de los valores, ¿no?, obtenidos a partir de los distintos elementos. La información del promedio, es decir, es mejor que cualquiera de los valores, y las discrepancias entre este promedio y los valores que estoy obteniendo en cada elemento son representativas, digamos, del posible orden de magnitud, ¿no?, de los eventuales errores, ¿cierto? Bien, estos elementos son muy pobres. No sé si tengo aquí una figura con SAP. Ya, esto por ejemplo es hecho con SAP. Se trata de un modelo de un muro. El jueves voy a traer una máquina y voy a hacer esta clase de cosas un poco en vivo y en directo. Entonces yo divido, digamos, mi muro que tiene aquí una carga lateral, lo divido en, qué sé yo, aquí 6 por 6 elementos, y el programa con elementos shell, en este caso, me muestra estos resultados para el esfuerzo cortado.
el esfuerzo cortante. El programa realmente ha hecho el cómputo de los esfuerzos cortantes en cada uno de los elementos y en particular en los nudos, y ha promediado, ¿no?, para tener los valores que finalmente va a usar en los nudos, a partir de los cuales hace pues estas curvas y finalmente pinta esas áreas. Pero la verdadera información original es esta. Al SAP y a otros programas le podemos pedir que no promedie. Lo voy a hacer el sábado cuando tengo una máquina aquí con SAP, ¿no? Le podemos decir que nos promedie y nos muestra esto. Y hay saltos, efectivamente, en los resultados al pasar de un elemento a otro. Bueno, aquí se aprecian distintos colores incluso, ¿no?, significan distintos niveles de esfuerzo. Esos saltos son indicativos de que tan malo, digamos, es el modelo, ¿cierto? Si yo subdivido los elementos aquí en 4x4 partes, me parece que de hecho tengo esto, ¿no? Esto es lo que el programa normalmente me presentaría. Las curvas, pues, lucen continuas. El programa realmente ha promediado los resultados en cada nudo y a partir de esos promedios ha hecho las gráficas. Y esto sería lo que haría si le pido que no promedie, que es una cosa que decía se lo puedo pedir, ¿no? Aquí efectivamente también hay saltos, pero vistos a la distancia que están ustedes, ¿no?, bueno, pareciera que las curvas son todas así continuas, sin tener saltos al pasar de un elemento a otro, ¿no? Bueno, visto de cerca podemos observar que en un mismo nudo hay pintado a un lado un color amarillo y al otro lado un color verde, ¿cierto? Aquí están resultados obtenidos también con el mismo SAP, con elementos plane con modos incompatibles. Esto es lo que el programa presentaría y esto es lo que nos daría si le decimos que no promedien los nudos. Y aquí, bueno, claramente se ve que el esfuerzo cortante salta bruscamente de un elemento al otro. Por aquí si subdividimos en el promedio típico del programa y por aquí sin promediar. Ya. El típico programa, decía, hace este promedio en los nudos. ¿Por qué es que tenemos los saltos en las deformaciones unitarias? Porque las condiciones de continuidad son, bueno, en el caso ese en que la energía potencial se escribe en términos de primeras derivadas de los desplazamientos, las funciones de interpolación son tales que mantenemos continuidad de la función, pero no de sus primeras derivadas, ¿no? Entonces, las primeras derivadas serían las deformaciones y los esfuerzos realmente combinaciones lineales de esas primeras derivadas también tienen saltos bruscos de un elemento a otro, ¿no? Bueno, se puede decir hacer cosas mejores que lo que el típico programa hace actualmente, están más a nivel de investigaciones, aplicaciones, digamos, en medios como puede ser una universidad. Uno puede hacer un proceso de mínimos cuadrados para optimizar los valores de los esfuerzos en los nudos, ¿no?, y garantizar que se cumplen incluso perfectamente condiciones de borde y demás. Pero decía, el programa típico lo que hace es simplemente promediar y a partir de ahí graficar, ¿no? Bueno, esa es parte del panorama. Podemos, en la mayor parte de los programas actuales, pedirle que nos dé información sobre la posible magnitud de los errores involucrados. Entonces yo puedo aquí observar, ¿no?, que hay valores pues bien disímiles y sé que entonces mi modelo es malo, digamos, por calificarlo aquí, ¿no? Lo siguiente es un poco tomar entonces la decisión de cómo subdividir esta malla en elementos más pequeños, ¿cierto? Si hago elementos más pequeños, supuestamente estos saltos van a ser de menor magnitud, como efectivamente puedo observar aquí. Pero ¿qué tanto subdivido, ¿no? Bueno, en ejemplos simples como este, no tiene demasiada consecuencia la decisión, quiero decir, yo decido dividir entre 4, entre 8 y no es que gaste mucho tiempo de cómputo, pero en algún análisis pues, que involucre sobre todo un modelo realmente tridimensional con algunos miles de grados de libertad, tomar una decisión de dividir esos elementos en otros más pequeños puede significar pues llevar el tiempo de cómputo a cosas que ya no son manejables. Por tanto, tenemos que tomar la decisión, digamos, con cierto fundamento, no así un poco lanzar cualquier cosa. Entonces es bueno mirar un poco a ver lo siguiente. Nosotros digamos, podemos tener un cierto elemento, voy a dibujar la cosa como que tenemos un elemento triangular, ¿no? Por ejemplo, en el elemento triangular, la función u cualquiera de las funciones que estemos interpolando, ¿no?,
en un punto cualquiera se puede escribir en función de de la información que tenemos en uno de los nudos. A ver, puedo tener así mi elemento, este puede ser el nudo I, ¿cierto? Y la función, digamos, U podría ser una componente de desplazamiento o cualquier otra cosa que estamos interpolando en este punto, se puede escribir haciendo una expansión así en series, ¿no? Yo puedo decir la U en cualquier punto, es la U que tengo en el punto I, más la derivada primera respecto a X por X menos XY, más algo por Y menos YI, etcétera, ¿no? Bueno, estas X menos XY, Y menos YI, ¿de qué orden de magnitud pueden llegar a ser? Bueno, el tamaño del elemento. Hay en lo que sigue llamado el tamaño del elemento H, ¿no? Entonces, si estas dimensiones son de orden H, ¿no? X menos XY son de orden H, y en algunos términos siguientes aparece, claro, X menos XY al cuadrado, sería un término de orden H al cuadrado y así por el estilo, ¿cierto? Cuando mi elemento es, por ejemplo, un triángulo con tres nudos que tiene interpolaciones lineales, los parámetros, realmente los valores nodales pueden ajustarse en forma tal que yo logro reproducir los primeros términos de esta serie, que son los términos hasta lineales, pero no tengo esperanzas de que con interpolaciones lineales yo pueda representar los términos siguientes que son de segundo grado, tercer grado, etcétera, ¿cierto? Mis interpolaciones lineales pueden ajustarse a los primeros términos de esa serie, ¿no? Entonces, si tengo un triángulo de tres nudos con interpolaciones lineales, cometo un error, por así decirlo, que va a ser justamente los términos que siguen a esto, va a ser un error de orden h al cuadrado, ¿cierto? Y si eventualmente yo tuviera un elemento, a ver, pongamos aquí con 6 nudos, que contiene todos los términos del polinomio hasta de grado 2, ¿no? Puedo ambicionar reproducir esa serie y todos los términos hasta de grado 2, pero comete entonces un error en los términos de grado 3, ¿cierto? El error es de orden h al cubo, y así sucesivamente. Entonces, si mis expresiones de interpolación incluyen todos los términos del polinomio hasta de grado p, ¿es cierto?, en esta función que estoy aproximando, digamos, u o lo que fuera, tengo un error que es cuyo término dominante es proporcional a h a la p más 1, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que yo tuviera realmente el triángulo de tres nudos y, bueno, por A de motivos, determino que tengo un cierto error en los desplazamientos, que son los que estoy interpolando para empezar, ¿no? Interpolando linealmente tengo un error dado en los desplazamientos. ¿Qué pasaría si divido cada triángulo así en elementos de la mitad de tamaño, ¿no? Como los errores son, en el caso de p igual a 1, que sería el caso del elemento triangular con interpolaciones lineales, los errores son proporcionales a h a la p más 1, h al cuadrado. Cuando yo divido los elementos a la mitad de tamaño, los errores en desplazamiento se van a dividir en ese caso entre 4, ¿cierto? Si en cambio tuviera un elemento de 6 nudos, en que el polinomio completo es un polinomio de grado 2 incluso, ¿no? Mi error sería, el término dominante del error sería proporcional a h al cubo. Al dividir los elementos a la mitad de tamaño, los errores en los desplazamientos se dividirían entre 8, ¿cierto? Ahora, eso es para los desplazamientos, que serían nuestras incógnitas básicas que estamos interpolando. Pero realmente los resultados de mayor interés seguramente son derivadas de los desplazamientos, ¿no? Algo así como epsilon x, que sería la derivada de u respecto a x, epsilon de y y demás, o combinaciones de esas que serían pues el sigma de x, sigma de y, etc. Esos son nuestros resultados de mayor interés, ¿cierto? Resulta que si, no sé, pues los desplazamientos son interpolados con polinomios de grado 2 completo, sus primeras derivadas ya no son polinomios de grado 2 completo, ya les falta alguno de los términos del polinomio de grado 2, ¿no? Y perdemos, digamos, un orden, ¿no? Entonces, si estamos hablando de las derivadas enésimas de las funciones que estamos interpolando, a las funciones que estamos interpolando tenemos un orden, a las funciones que estamos interpolando teníamos un error que era de orden h a la p más 1, pero para las derivadas enésimas tenemos un error que es de orden h a la p más 1 menos n. Tengan en cuenta, si nuestro planteamiento es interpolar desplazamientos, realmente la calidad de los resultados de desplazamientos va a ser mejor que la calidad de los resultados de los esfuerzos, ¿no? Ya, pero
sabiendo cómo son las interpolaciones de nuestro elemento finito, miren, tenemos la posibilidad, por un lado, de ver la magnitud de los errores, digamos, en los esfuerzos, observando los saltos, ¿no? Y sabemos a qué ritmo se van a reducir los errores cuando hagamos a los elementos más pequeños, ¿no? Se reducen como h a una cierta potencia. Así que podríamos decir, bueno, si nuestro error objetivo es tal, ¿no? Puedo yo plantear el problema de cuál debería ser el tamaño de los elementos en esa región para que, dado que yo sé a qué ritmo se reducen los errores que finalmente tengan en esa región estén dentro de determinado límite, ¿no? Pensando un poco al revés. Eso es algo que todavía no tienen los programas comerciales, pero ya había mencionado en la mañana, ¿no? En tesis y demás, y ciertamente en publicaciones lo vemos, ¿no? Uno puede entonces decir que, dada la magnitud del error que tengo en un cierto momento, que lo puedo observar en la mayor parte de los programas hoy día, y sabiendo a qué ritmo se reducen los errores, y cuál es el tamaño actual de los elementos, cuál debería ser el tamaño que los elementos deberían tener para no exceder un cierto error. Y se puede pensar en un programa que rehaga la malla, ¿no? Empiece a hacer una operación que ahora se llama de pavimentación. O sea, uno tiene el perímetro exterior, digamos, del modelo, o las superficies exteriores, uno puede ir llenando eso con elementos que son suficientemente pequeños como para satisfacer el tamaño, digamos, que nosotros queremos que tengan, ¿no? Y uno va rellenando un poco toda la zona de estudio, concentrando los elementos en las regiones en que es más importante tener elementos más pequeños, ¿no? Lo que hacen muchos programas hoy en día es realmente hacer efectivamente un enmayado de forma más o menos automática, pero no asociado a los niveles de errores observados, digamos, ¿no? Sino simplemente le decimos al programa, yo quiero elementos de un cierto tamaño. En algunos programas le digo, quiero elementos muy pequeños o elementos medianos o grandes. Eso sí, ¿no? Eso lo encontramos en programas diversos, ¿no? Pero el decir, bueno, tengo este estado de cargas y entonces eso significa que en esta región tengo que pretendo, digamos, tener un error que no exceda de tanto, y por tanto, bueno, el programa construye una malla que concentre los elementos efectivamente en esta región, ¿no? En tal o cual forma, eso todavía está un poco lejos de lo que típicamente encontramos en los programas, ¿no? Es una cuestión seguramente de pocos años, ¿no? Una cuestión de pocos años. Ya. Bueno, aquí, esto es algo que había mostrado en la mañana, es un poco los términos que están contenidos en las interpolaciones de los elementos más simples, ¿no? El elemento de 3 nudos, triángulo de formación constante lo llaman, el elemento triangular de 6 nudos, y hasta aquí, el elemento de serendip, es lo que está por encima, un poco de desperdicio desde el punto de vista del orden de convergencia, porque no tenemos el polinomio de grado 3 completo, el elemento de Lagrange, bueno, rectangular también, ¿no? Todo esto, también, esto desde el punto de vista del orden de convergencia no tiene mayores ventajas, digamos, consecuencias, ¿no? Ya. Esto muestra un poco la clase de cosas hacia la que vamos, ¿no? Tengo, aquí, esta es una especie de anillo grueso, con unas cargas concentradas, digamos, por aquí. El análisis ha sido hecho con solamente un cuarto del anillo, ¿no? Porque podemos poner las condiciones de borde apropiadas, ¿no? En algunos análisis de elementos finitos, yo puedo tener una estructura muy complicada y se puede hacer un previo análisis así como global y después aislar una parte, ¿no? Ponerle como condiciones de borde los resultados del análisis así muy global y analizar esa parte más en detalle ya con un modelo más refinado, con más detalles locales, ¿no? Entonces, bueno, cuando hacemos una representación de eso con un modelo de 108 grados de libertad, que es lo que está por aquí, con elementos triangulares que son un tanto pobres, ¿no? Tenemos un error, esto es en la energía potencial, respecto a una solución cerca del 34%, es muy malo realmente, ¿no? Yo puedo, ya en algunos programas, pero decía no tanto en los programas comerciales, el programa entonces que observando los errores que se producen en los esfuerzos y sabiendo cómo se reducen los errores al hacer los elementos, digamos, más pequeños, determine que, no sé, pues en esta región
donde tenga una fuerza más o menos concentrada, ¿no? Tengan elementos más pequeños y en otras regiones no es tan importante. Entonces, en esta especie de proceso automático, por ejemplo, aquí en una determinada etapa, se está planteando un modelo con 1200 grados de libertad, el error se está reduciendo a 8,5%. Aquí, sin embargo, el problema es que los elementos son muy pobres. Los elementos estos triangulares de 3 nudos son muy pobres. Y quisiera que tomaran nota, ¿no? Bueno, para empezar, con 108 grados de libertad tenemos ahí, digamos, 34%. Y con 1200 grados de libertad tenemos 8,5%. Es decir, si en lugar de usar elementos de 3 nudos, usáramos elementos de 6 nudos, usáramos elementos de 6 nudos con 94 grados de libertad, bueno, más o menos lo mismo que aquí, ¿no? Estamos teniendo un error en energía potencial, sin embargo, que es como la mitad, ¿no? 18%. Y cuando hacemos un refinamiento con 482 grados de libertad, que es, bueno, menos de la mitad de esto, tenemos un error de 4%, ¿cierto? Definitivamente conviene usar elementos con interpolaciones mejores, ¿cierto? Entonces, el tema un refinamiento automático, decía, ha sido bastante explorado para elementos triangulares, no tanto para elementos de otras formas, ¿no? En todo caso es algo que vamos a ver a futuro más en los programas de elementos finitos.